Bienvenidos. Hoy vamos a analizar a fondo por qué esa fórmula que la OTAN ha visto como infalible durante décadas podría estar, bueno, a punto de romperse. Y sobre todo, ¿qué significa eso para la seguridad de todos? Y es que, durante muchísimo tiempo, la Alianza estaba convencida de que tenía la receta secreta para la victoria. Pero una serie de elecciones, bastante duras, por cierto, han demostrado que esta idea era, como poco, ingenua, o peor aún, peligrosamente equivocada. Para entender esto bien, lo primero es saber en qué consistía exactamente esa famosa fórmula para la victoria. Porque, ojo, todo se construyó sobre una idea central muy potente. La base era una convicción casi ciega, que la superioridad tecnológica garantizaba, sí o sí, victorias rápidas, decisivas y, muy importante, con poquísimas bajas propias. Una idea que pareció funcionar perfectamente desde la Guerra del Golfo hasta la intervención en Libia. A ver, esta doctrina se apoyaba en 5 pilares clave. Por un lado, el dominio tecnológico y del espectro electromagnético, que, para que nos entendamos, es controlar las comunicaciones, el GPS, los radares, todo. Y por otro, la famosa estrategia de conmoción y pavor, el shock and awe, diseñada para desmoralizar y barrer al enemigo en cuestión de semanas, no más. El problema es, ¿qué pasa cuando todos esos supuestos sobre los que construyes tu forma de hacer la guerra ya no valen? Pues que, como vamos a ver ahora, las bases de toda esa fórmula empiezan, literalmente, a desmoronarse. Aquí el contraste es que no puede ser más claro. Lo que antes era una ventaja tecnológica que parecía insuperable, ahora se encuentra con adversarios que tienen la capacidad de aguantar guerras muy largas y además de pelear cada centímetro del espectro electromagnético. Y esto nos lleva a un punto bastante incómodo, a una lección que quizás la OTAN debería haberse tomado mucho más en serio hace ya unos años: Afganistán. Pensemos en esto un segundo. 20 años. Durante 2 décadas enteras, la coalición militar más potente de la historia estuvo metida de lleno en un único conflicto. Se invirtieron billones, con B, de dólares. Se desplegó una fuerza tecnológica que era sencillamente abrumadora sobre el terreno. Y el resultado final, una retirada precipitada. La lección fue brutalmente clara. La tecnología, por muy avanzada que sea, no puede derrotar la voluntad política de un enemigo que está decidido simplemente a resistir. Y con esa lección en mente llegamos a hoy, a Ucrania, que se ha convertido en una especie de espejo incómodo que refleja todas las grietas de esa doctrina cuando se enfrenta a un rival industrial en un conflicto moderno. La OTAN envió un arsenal sin precedentes para ayudar a Ucrania, y lo hizo confiando, una vez más, en que esa ventaja tecnológica sería el factor decisivo, el que inclinaría la balanza. Pero lo que pasó es que gran parte de ese material tan avanzado fue neutralizado. ¿Cómo? Pues con una mezcla de guerra electrónica masiva, es decir, la habilidad de interferir y cegar los sistemas del enemigo, y sobre todo, una producción industrial apabullante. Así que aquí está el punto clave. La guerra corta, quirúrgica que se esperaba, se convirtió en una guerra de desgaste, larga y agotadora, un tipo de conflicto donde la capacidad de producir munición en masa, día tras día, ha sido mucho más decisiva que tener un número limitado de sistemas de altísima tecnología. Toda esta nueva realidad nos lleva a una conclusión un poco cruda, y es que parece que la OTAN se ha estado preparando para las guerras del pasado mientras lucha en las guerras del presente. Y aquí está la clave de todo. Mientras la alianza apenas empieza a discutir cómo adaptarse, sus principales adversarios no es que ya operen, es que dominan este nuevo paradigma de guerra industrial, de guerra larga. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta que es casi de sentido común. De verdad, ¿quién puede creer a estas alturas que una guerra convencional contra un rival como Rusia o China vaya a ser corta? Lo que nos deja con esta reflexión final, que es muy potente. Seguir aferrados a una doctrina que ya no funciona no es solo ingenuo, es un error estratégico que puede salir carísimo. Y la gran pregunta es si la OTAN será capaz de aprender la lección a tiempo.